Bueno, voy a explicar un poquito lo que les dejé el otro día. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo vamos a retomar el jueves y por supuesto que esto va a formar parte de ese famoso trabajo que yo les decía. La frase que les dejé está en torno a lo que es ese entendimiento o esa charla que tuvimos sobre lo que o el significado o la existencia o no de la posmodernidad, ¿no? Primero como concepto, posterior a la caída del muro de Berlín, hacia la actualidad, se configura una posmodernidad, ¿sí? Que pareciera ser como una nueva etapa en la línea de tiempo. Eso, o bien los más románticos de las cronologías del tiempo deciden que estamos viviendo una nueva era en donde quieren participar. ¿Vieron? Cuando uno quiere estar en el todo, ¿no? Quiero participar del 2000, quiero participar de la posmodernidad, qué sé yo, se hace todo un mundo de querer participar y formar parte de la historia, ¿no? De la configuración de la historia. Sin embargo, Fukuyama bajó un poco las premisas y dijo, disculpen, pero a partir del 89 se produjo el final de la historia, ¿no? El fin de la historia. Un título polémico que en realidad no lo es tanto en ese sentido, ¿no? No es el fin de la historia, sino que lo que quiere explicar es que, bueno, después del 89 no pasó nada en concreto que nos permita a nosotros entender que pueda existir algo más para contar, ¿no? Entonces, la pregunta que queda rondando es, ¿la posmodernidad existe o no? La posmodernidad, entonces, ¿es consistente o estamos formando parte de una era de nada? ¿Sí? Porque si evidentemente no se produce ningún cambio sustancial, ¿para qué queremos la posmodernidad, no? Mejor seguir viviendo en la modernidad que pasaban cosas, ¿no? Entonces, así es como se configura este concepto o este entendimiento que estamos haciendo, recorriendo justamente por qué, porque ustedes y yo participamos de esta supuesta posmodernidad en donde el mundo, la sociedad líquida, en donde el consumo rápido, el consumo veloz, la flexibilización laboral, el no poder prever algo a futuro, etcétera, ¿sí? Van haciendo de este mundo un mundo que va, ¿sí? Un mundo que corre, que camina rápido, que no se detiene a pensar, ¿sí? Y ahí es donde ocurren estas cuestiones que estábamos diciendo recién. Sin embargo, en la frase que yo les dejé para complementar lo que yo les había contado el jueves anterior, ¿sí? Acá tenemos que proponer lo siguiente. Entre los más importantes acontecimientos sociales acaecidos en el siglo XX mencionaremos, en razón de su enorme significación e importantes consecuencias, las dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, el ciclo iniciado con la Revolución Rusa por oposición al capitalismo, ¿sí? Y su crisis simbolizada con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Es decir, a través de los 60s y 70s se gestiona un deshielo por parte de esta revolución rusa que ya está dando indicios de decadencia, ¿sí? Entonces se promueve de esta manera esta crisis profunda que enmarca a Rusia ya en otra cuestión, ¿sí? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, la caída del muro de Berlín, que en algún momento había pedido Ronald Reagan, señor Gorbachev, derribe el muro, simboliza justamente lo que estaba diciendo recién. Y la compleja gama de sucesos vinculados al fin de los imperios coloniales, ¿sí? Que eso también es fundamental. En los actuales años de fin de siglo, con indicios del comienzo de una nueva época, hay que destacar que lamentablemente subsisten la discriminación, la xenofobia, el racismo y la exclusión, y ni siquiera puede afirmarse que disminuyeron significativamente, aunque es importante apreciar que se fueron transformando de manera notoria los mensajes sociales y los recursos retóricos con los que tales fenómenos se expresan. Es decir que acarreamos de todo ese proceso que analizamos del mundo, que ustedes vienen analizando desde primer año, ¿sí? Un mundo discriminatorio, xenófobo, excluyente, ¿sí? Que nosotros dimos pie también en torno a lo que era el Estado conservador en la Argentina en particular y posterior también. Venimos acarreando todo eso, imagínense con qué nivel, ¿sí? A tal punto de que hoy las respuestas tienen o cobran una importancia retórica que antes no, ¿sí? Entonces surgen estos movimientos sociales también con una retórica en oposición a lo que se planteaba
de hecho, por estos fuertes condicionamientos y estas fuertes discriminaciones en torno a nuestra Argentina actual, ¿sí? Para pensarla desde ese lado. Y no tanto desde el mundo, porque esto ya lo han visto y yo lo estoy trasladando ahora a nuestra posmodernidad, ¿sí? En donde estamos charlando de las situaciones actuales, ¿no? La situación laboral actual en la que nos encontramos. ¿Existe discriminación a la hora de encontrar un trabajo? Y sí, porque no es lo mismo poner manzana tal, casilla tal, ¿sí? Que poner la dirección de una calle particular, ¿sí? En un barrio, como pueda llegar a ser. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Sin tratar de ser significativo en esto, Ramos Mejía, Mataderos, qué sé yo. Hay un lugar de pertenencia que se entiende de una manera por ciertas personas que son las que hacen las entrevistas o los que reciben los currículum en recursos humanos, lo cual está mal. Hay que seguir poniendo el lugar de pertenencia y la identidad, porque ese es nuestro discurso, nuestra retórica de pretensión de cambio, ¿sí? Porque es nuestra identidad y porque es el lugar donde nos sentiremos cómodos o no, pero es el lugar en el que estamos. Por eso hacía tanta mención también entre lo que es la separación de estos barrios cerrados con los barrios comunes, ¿no? Por ejemplo, casi 50 años después de terminada la Guerra Mundial y 40 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un dato no menor, aún nos encontramos con violaciones masivas de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Esto dice Margulis, ¿sí? Que nos da lo significativo de este texto breve que yo les acabo de dejar, o que les dejé la otra vez, en donde nos muestra cómo en esos derechos, ¿sí? Y cómo en esos acuerdos posteriores a la guerra las cosas siguen, ¿sí? Su curso, no sé si igual, pero sí con todavía muy fuertes restricciones a aquello que se considera lo marginal, lo otro, ¿sí? Entonces, eso, porque es una cuestión social, lo trasladamos a una cuestión laboral. Y sigue ocurriendo. En el caso de las mujeres, en el caso de la gente de color en otros países del mundo, acá también, en la pretensión de entender quiénes son los inmigrantes que valen la pena que entren y quiénes no. Sin embargo, los inmigrantes de cualquier país, ¿sí? Han construido una Argentina para la cual los argentinos habían cosas que no querían hacer. Y que después, con la gran crisis del neoliberalismo en los 90, que hubo que salir a trabajar de lo que antes no se pretendía trabajar, porque el argentino tiene esto también, es ahí en donde se entiende esta disputa del trabajo. Ah, no, los de tal país limítrofe vienen a sacarnos el trabajo a los argentinos. No, en realidad estaban trabajando lo que los argentinos no querían hacer. Pero ahora, por necesidad, querían hacerlo. Ahora sí. Entonces ahí está esta cuestión, ¿sí? En el círculo de cómo se configuró el elemento trabajo e inmigración, trabajo y necesidad. En tanto y en cuanto ese trabajo empezó a cobrar importancia, la cual antes no la tenía, ahí es donde aparece, ¿sí? Lo otro. El otro es el que vino a sacar. Este que tiene tal rasgo, ah, no, que se vaya a su país. Este es mi trabajo. Ahora y antes, bueno. Eso entendido desde las teorías, porque una cosa pareciera ser como lo digo yo, ¿sí? Pero acá hay un análisis teórico de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, en este caso lo puntualizo con Margulis, ¿sí? Pero hay un montón de teorizaciones sobre el tema, y de hecho Bauman, que es un autor que me gusta mucho y no es argentino, ni es Margulis, también dice cosas muy parecidas en torno a esta sociedad líquida en la que vivimos y las impresiones que nos deja el neoliberalismo. Achicar el Estado lo más posible, ¿sí? Privatizar lo más posible, hacer que el elemento privatizador sea por medio de capitales externos que también nos generan deudas, que después las empresas multinacionales, en cuanto ven que las cosas no son como ellos quieren, dicen, bueno, nos vamos.
se llevan, ¿sí?, los recursos que elaboraron en un país, ¿sí?, que les abrió las puertas, y se van. Esa es la otra inmigración. La inmigración de las empresas que se vienen acá, hacen la verdadera América, se llevan todo, la gente se queda en la calle cuando se van, y pareciera ser que la pretensión es que hay un Estado, ¿sí?, que en realidad generó esas cuestiones. Y quiero aclarar algo, no lo estoy diciendo por el momento actual. Esto lo digo de una experiencia personal que me tocó vivir a mí como trabajador de una empresa, en donde yo pertenecía a la gestión de compras de esa empresa, y que era por medio de capitales extranjeros que un día, ante la situación del 2001-2002, deciden presentar quiebra y la gente se queda en la calle. Y esa otra inmigración, la de las empresas multinacionales, vino y se llevó todo. El inmigrante al que las categorizaciones sociales pretenden decir lo otro, esos se quedaron. Y guarda con esto, porque eso de lo otro nos atraviesa a todos y a todas. Y ahí están ustedes como jóvenes también que van a salir ahora al mundo laboral, ¿sí? Y que muchas veces se van a chocar con entrevistas, después te llamo. Bueno, yo tengo acá tus datos, después te llamo. Y a veces pueda que el llamado nunca llegue, pueda que el llamado sí llegue, ¿sí? Estamos viviendo un momento muy particular, pero fíjense que categorizar se categoriza todo el tiempo. Y eso es con lo que tenemos que romper también como sociedad, ¿no? Es decir, ustedes también. Entender que la identidad, que lo que uno es, que lo que uno aspira, es lo más importante en un mundo configurado todavía de esta manera, donde, como dice el textito, la discriminación, la xenofobia, el racismo, la exclusión están muy presentes. Un abrazo.